vamos a hacer preguntas. A mí me gustaría hacer primero una pequeña reflexión sobre lo que nos han compartido y lo que escuchamos ayer. Ayer se habló de qué es la innovación y de relativizar un poco lo que significa una innovación dependiendo del contexto. Hay cosas que son innovadoras para algunos y hay cosas que podríamos considerar que no son innovadoras, pero que en determinado contexto sí lo son, porque para esa comunidad en particular es una práctica nueva que viene a transformar la manera habitual de hacer las cosas. De todo lo que se expuso ayer y de lo que nos acaban de compartir, creo que nos queda claro que estamos identificando un problema. Todos los proyectos que nos compartieron hoy y muchos otros que tiene la universidad tratan de atender un problema que es algo no está funcionando en la manera de enseñar. Creo que esto es importante dejarlo claro. ¿Por qué? Pues porque si no, no habría tantas iniciativas y tanta necesidad de pensar y proponer y de tratar de buscar soluciones al problema. Algo no está funcionando. Ayer el doctor Bracho decía, el mundo que nos rodea cambió en los últimos 20 años de una manera impresionante y sin embargo nuestras aulas no han cambiado. Aquí cabría preguntarse dos cosas. Una, ¿necesitan cambiar tanto? Y si sí, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que cambien? Entonces, tenemos un problema, hay oferta de soluciones y, por otro lado, creo que hay un problema que no se ha mencionado aquí, pero que se hace evidente, y es que en nuestro nivel educativo, que es el medio superior, no hay dónde formarse como docente. Tenemos entonces dos problemas. Algo de lo que estamos haciendo no funciona y hay una profesión de docente para el nivel medio superior y superior que no se estudia en ninguna parte. Y entonces estamos asumiendo desde las entidades esa responsabilidad de formar a nuestros profesores en algo que no recibieron fuera. Que lo hayan recibido fuera no es garantía de que funcione, ¿no? Tenemos muchos profesores de secundaria y educación básica que también necesitan formación, pero en la universidad tenemos un problema muy concreto, no hay dónde estudiar y entonces estamos asumiendo desde la Dirección General del CCH, desde la Coordinación de Educación a Distancia, cómo formar a nuestros profesionistas que empiezan a jugar un rol de profesor. En las dos propuestas creo que está muy claro que queremos un docente un poco superhéroe, permítanme la licencia, ¿no? Tiene que saber muchas cosas, tiene que reflexionar sobre muchas cosas, saber de su disciplina, saber sobre su alumno, saber sobre cómo enseñar, mediar con las políticas nacionales, internacionales, institucionales. Bueno, y por otro lado, este docente que estamos queriendo no es, en mi opinión, no es un docente tan nuevo, digamos, hay cosas que se vienen diciendo desde hace mucho. ¿Por qué no lo podemos lograr o qué es lo que ha estado impidiendo que en este nivel educativo, esta es mi pregunta para los dos equipos de participación, queremos un docente crítico que promueva el aprendizaje, que pase de lo transmisivo a un modelo de enseñanza que, insisto, no es nuevo, que es promover la construcción de aprendizajes por parte de los estudiantes. Pero esto tiene muchos años. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué no sucede? ¿Qué piensan ustedes que obstaculiza, por alguna manera de decirlo, que este docente, que insisto, creo que a veces lo idealizamos demasiado y queremos un superhéroe, pero ¿qué es lo que ustedes identifican como obstáculos? Para que después pasemos a las soluciones. Doctor. Bueno, ¿se escucha, verdad? Sí. Bueno, una opinión, por supuesto, es una pregunta muy compleja, ¿no? Muy difícil. Yo creo que, bueno, un factor, ya lo comentaste, ¿no? O sea, un factor es el que en nuestro sistema educativo
no hay una institución que forme a profesor de educación media superior, como lo hay en otros países, ¿no? Que se estudia para ser profesor de educación media superior en alguna disciplina. Como todos sabemos, nosotros pues hacemos una carrera en física, matemáticas o biología, y después creemos que ya con eso nos formamos con un perfil profesional distinto, y después iniciamos porque nos gusta o porque es una opción laboral también, ¿verdad? Una combinación diversa de circunstancias, esa carrera. Y entonces, pues en el mejor de los casos, reproducimos más o menos lo que nos inspiró en nuestra formación y vamos aprendiendo sobre la marcha. El esfuerzo que hacen las instituciones es muy valioso, ¿verdad?, de poder brindar herramientas teóricas, metodológicas para avanzar, pero bueno, eso realmente tarda tiempo y se va un poco sobre la experiencia avanzando. Ese es nuestro contexto, digamos, en la UNAM, ¿verdad? Pero el problema es un problema mundial, un problema internacional. No podemos decir que estos problemas no existan en otros países y en otras sociedades. Quizás algunas están más avanzadas en el desarrollo de los aprendizajes en algunas disciplinas, claro, pero todo eso es también un entorno socioeconómico y cultural. Entonces hay una componente de este orden que también me parece que influye en los resultados que uno puede lograr en el aprendizaje. Entonces, el perfil del profesor del bachillerato, como se comenta, es un perfil complejo, diverso, que tenemos que ir construyendo porque necesitamos manejar muchos aspectos, pero también el desarrollo de la tecnología o el desarrollo sociocultural, etcétera, vuelve a imponer nuevos retos, nuevas situaciones que tenemos que enfrentar. Actualmente, bueno, hay un proceso muy importante del uso de la tecnología. Ese potencial es algo muy importante, pero no se trata nada más de adoptarla y aplicarla, sino el reto, como se ha dicho y se ha dicho en este mismo encuentro, en este mismo foro, pues tenemos que buscar la manera del uso adecuado de esas herramientas, de qué manera realmente puede suplir la atención de ciertos procesos de aprendizaje que no lo hacen los enfoques tradicionales, pero eso es un reto, un desafío que tenemos que enfrentar. Entonces, en resumen, yo diría que hay muchos factores que inciden en esta problemática de la docencia. Es una tarea muy compleja, muy rica, y que requiere, me parece, algo muy importante de vocación. O sea, que realmente el profesor no sea alguien que se va a dar la docencia porque no tiene otra opción. Eso yo creo que es un lastre muy fuerte, y que si hay una vocación, una identificación de que esa tarea es valiosa y que la quiere hacer uno, me parece que asume una actitud que puede contribuir a mejorar su práctica. Sí, Conchita. Yo creo que aquí tienes razón. Como lo planteamos, pareciera que es solamente un discurso. Pero en la práctica, los docentes hacemos mucho más de lo que planteamos. Quienes hemos sido docentes y tenemos una trayectoria como docentes, nos hemos enfrentado a las modificaciones de los planes de estudio, al dominio del contenido, a todas las asignaturas que tenemos que impartir cuando empezamos o según el número de horas que tenemos, a los diferentes grupos, al contexto donde trabajamos. Si trabajamos, por ejemplo, en la FES Aragón, en la FES Zaragoza, en la FES Tlaxcala, si trabajamos en Ciudad Universitaria. O sea, hay una serie de situaciones que han impactado nuestra práctica como docentes. Ahora bien, el espacio para poder reflexionar, analizar, es lo que estamos buscando, para poder incidir de otra manera. Por eso en el modelo que se está planteando, que a lo mejor nos faltó precisar, que a partir de estos ejes se determinarán la serie de cursos que ya existen, por un lado, y por otro lado, se abrirán en función de las necesidades de los docentes. En cuanto a que no va a ser un curso secuenciado, primer curso, segundo curso, tercer curso, sino que habrá una flexibilidad para que lo formen. También consideramos
que no es solamente con estos cursos ni con ese tipo de formación cómo va a mejorar la práctica. Yo creo que se requieren otras condiciones, desde modificaciones curriculares, desde las modificaciones de los espacios, desde la situación laboral de los docentes, en fin, hay una serie de situaciones que están impactando o de factores que impactan la práctica, ¿no? Sí, ay, levantaron los dos la mano. ¿Puede ir primero, Luz? Pues, bueno, yo, pues recuperando las dos intervenciones, tanto del doctor Salinas como de Conchita, una de las cosas que creo que es muy importante es decir que no es cierta tu pregunta, o sea, que decir que no se ha logrado y que no tenemos ese profesor superhéroe, por eso creo que los dos han intervenido en eso. Sí tenemos profesores superhéroes que hacen todo, que tienen una práctica, o sea, del siglo XXI y más, que además es sensible, situada, constructivista, todos los montes teóricos que quieran ponerle, y los tenemos. Y pues yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes que creo que ya marcaba el doctor Monzoy al decir, hay una tradición, y sobre todo en el CCH, eso es lo que se está recuperando. Esto de los espacios, como decía Conchita, que se buscan espacios donde los maestros puedan compartir y transmitir. La parte más importante, por ejemplo, del modelo innovador, desde la época de Pablo González Casanova, ha sido la tradición del CCH. Y esta idea que va más allá de soy del CCH, grito la porra, sino es cómo se transmite a través de estos ejes que decía el doctor, grupos académicos colegiados, donde se incorporan los profesores de carrera que ya tienen más años con profesores más jóvenes. Este es un modelo de formación que tiene el CCH y que se ha perdido en muchos lugares. Cuando pierdes eso, pierdes la tradición y pierdes estas dos cosas que, bueno, creo que esos son los dos objetivos del programa, es la tradición y la diversidad. Porque sí es cierto que también hay maestros que pues se enseñan de una manera como que ahora diríamos, bueno, pues no incorporan tal y tal innovación, pero no hay esa diversidad y entonces ver esas ventajas que tiene. Pues bueno, yo diría como a ese matizar, ¿no? Más bien la pregunta en que sí hay esos superhéroes, pero lo que nos está faltando son mecanismos de transmisión de esa experiencia, porque lo decía el maestro, al final en las conclusiones era el maestro al final se queda muy solito. Dices, ay, hice algo maravilloso y ni siquiera tengo forma de comunicárselos a mis compañeros porque lo que cambiamos de salón, nos saludamos, nos enteramos de 2 o 3 cosas y ya, y no hay el espacio colegial. Conchita. Creo que una de las cosas que están aquí puestas en estas experiencias es la metodología con que son abordadas. Me parece que, inclusive me atrevería a decir que como metaprocesos innovadores, están permitiendo que el docente asuma una forma de fortalecer su docencia de una manera diferente. No es meramente instrumentar la docencia. Creo que uno de los elementos con los que coincidimos es generar una reflexión sobre la práctica, es generar comunidad de práctica, comunidad de aprendizaje, es generar reflexión en torno a esa práctica y llevarlo al escenario vivo que es el aula viva. O sea, no es que estemos en el dogma de lo que es el deber ser de la docencia, sino que en el caso de nuestro modelo no detallamos porque está en construcción evidentemente, pero llevamos al docente desde que se pregunte qué está haciendo él en torno a su práctica, comparta con los demás lo que él piensa sobre su práctica y construya un nuevo saber o genere un nuevo saber con su comunidad. Entonces, creo que como betaproceso innovador, si se me vale la expresión, está dando lugar a que el docente en este caso asuma su docencia desde una manera diferente, no copiándole modelos, no copiándole, te tienes que parecer a este que está al lado de ti, porque inclusive como seres humanos somos tan diversos como cabezas en el mundo, pero lo importante aquí ha sido coincidir en el tema de la metodología innovadora para fortalecer esta docencia. Sí, tal vez en otros escenarios nos decían, bueno, sí, quieres un Superman, pero cuando nosotros le preguntamos al docente para qué se ha formado, el docente te hace una lista interminable de las experiencias que ha tenido de educación continua, que muchas veces quienes los coordinamos o los dirigimos no volteamos a mirar, y el docente está ávido de seguirse manteniendo activo
innovador en su práctica, que también es merecedor de un espacio propio y de un espacio que fortalezca esa docencia. El sentido básico de esta propuesta es eso, fortalecer la docencia, y reitero, sin que sea meramente un multiplicador de docentes iguales, ¿no? Sino que vamos a hacer y vamos a dar lugar a la individualidad también, ¿no? Bueno, era nomás para hacerlos hablar, ¿eh? No crean. Yo también soy docente, creo que sí somos superhéroes en un sentido. Creo que hay muchos docentes que hacen las cosas muy bien y un poco lo que quería era como que sacaran un poco más de las dos propuestas que coincido, Conchita, tienen un punto en común, que es en esto que yo digo, no hay dónde formarse para ser docente más que en el aula, que finalmente así es. Y es el aula la que nos da el espacio de formación implícita o explícitamente, digamos, porque muchos de nosotros empezamos con una lista de grupo, una bendición y pues ahí está tu grupo, ¿no? Entonces, bueno, creo que coinciden las dos perspectivas y aunque yo aquí estoy como moderadora y no como invitada, mucho de lo que nosotros hacemos en la coordinación de tecnologías para la educación en la DGTIC tiene el mismo punto, que es la práctica docente. Entonces, creo que esa práctica es la que necesita ser reflexionada y que nada va a llegar al aula si no la formación no se imparte, por así decirlo, dentro del aula, es decir, acompañando al docente en su propia experiencia de trabajo. Vamos a ver si hay preguntas, porque ya hablamos demasiado y Sí, puedo ¿alguien tiene alguna? Sí, hay un montón. A ver, espera. Sí, puedo responder una pregunta. Sí, que me voy. Ahí van los micrófonos. Digo, si es que pues, preguntan algo que no. Pues... No, perdón. Bueno. Sí, ¿verdad? No sé, si había algo. Sí. Es que no veo quién tiene el micrófono, perdón. Ah, ya. Acá, Aquí, empezamos aquí. ¿Quién va allá? Voy primero. ¿Tiene un botoncito abajo? Allá está abierto. Concentrados. Empezamos por aquí, que ya está abierto el micrófono. Bueno, buenos días. Otra vez vuelvo a participar. Soy el profesor Arturo Rodríguez. Y una de las características que tenemos los profesores de la Universidad Nacional es que el 90% de los profesores de la planta docente somos profesores de asignatura. Bueno. Entonces estamos inmersos de alguna manera, por ejemplo en mi caso, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el CCH Sur, en el sistema de universidad abierta y a distancia, y entonces hemos experimentado con todos los modelos. Los sábados y domingos vendemos tamales y pancita. Entonces hemos experimentado con todos los modelos, en línea, ¿no? Que era una de las preguntas que se hacía ayer. ¿Cómo podemos, de alguna manera, vehicular que el alumno UNAM tenga la posibilidad, de acuerdo a sus nuevas capacidades y habilidades, que tienen que ver directamente con la tecnología? Muchos de nosotros, los profesores, somos migrantes tecnológicos. Empezamos nuestra carrera con una máquina Remington desbalanceada, porque teníamos que jalar para que las letras mayúsculas y minúsculas se nivelaran. Estos muchachos no conocen las máquinas de escribir. Cuando uno les habla de un cassette, se burlan de nosotros. O cuando les decimos a nuestros hijos apaga la videocasetera, se nos quedan viendo con cara de ¿eso qué es? Entonces, estos muchachos, los que están ahora, los que están en el SUA, los que están en la licenciatura, los que están en el bachillerato, pues son nativos tecnológicos. Entonces yo creo que aquí, como decía la doctora, es que la tecnología nos ha rebasado y los profesores nos hemos tenido que ir adaptando, porque los alumnos vienen revolucionados con un chip distinto y con más megas en la memoria RAM, cuando nosotros ya tenemos Alzheimer. Entonces ya la memoria se nos borra y es, ¿y eso qué es? ¿O de qué me estás hablando? Estamos dando la clase y ellos ya están bajando el libro en PDF, ¿no? Cuando nosotros tenemos que irnos a formar a la biblioteca y llenar una papeletita. Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando nosotros, los profesores, tratando de incorporar esa tecnología?
tratando de incorporarnos a estos grupos de discusión colaborativo con los profesores, ¿no? Para ir construyendo y asimilando esa innovación tecnológica al aula y al quehacer cotidiano académico, ¿no? Porque los muchachos están más en el CCH, y como decía la profesora, pues de CCH a CCH sí hay una gran diferencia. Del sur a Azcapo es una gran diferencia, pero hay algo que los identifica: el uso de la tecnología. El uso de la tecnología y la diferencia que hacen de ese uso de la tecnología. Entonces yo creo que aquí lo que tendríamos que ver, como decía la doctora, algo está pasando, pues sí, y es cómo incorporamos esta tecnología, cómo innovamos con esa tecnología. La UNAM ha tenido el acierto de crear la MADES, que es esta maestría en educación media superior, para ir supliendo ciertos huecos, pero muchos profesores de licenciatura nos fuimos formando con los cursos de GAPA, ¿no? Ahora aprende a usar el Excel, ahora aprende a usar esto, ahora aprende a dar clases, ahora en todos los cursos de CUAE, ¿no? Ahora aprende a dar clases en línea. Así es como nos hemos formado. Y así es como de alguna manera hemos podido interactuar en el aula con los alumnos. Yo creo que, como lo están haciendo en diseño industrial, sí va a haber la necesidad de un aula del futuro, porque los alumnos que están ahorita en secundaria o los que están en primaria son los que dentro de 9, 10 años estarán en la UNAM, y la tecnología nos está rebasando de manera exponencial, y va a requerir de un docente que ya está, porque estamos nosotros enfrentándonos a eso, que sea totalmente pues hiperrevolucionado, porque luego los alumnos son bien canijos. Se le preguntan a uno para ver si realmente sabe o qué está haciendo uno, ¿no? Gracias. Sí. ¿Qué? Bueno. Ahora sí. Perdón por hace rato interrumpir al maestro. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Luis Pastor, soy secretario técnico de la Facultad de Música. Se me ha hecho sumamente interesante todo esto que han ustedes planteado, tanto lo del diplomado como este nuevo modelo que se plantea de docente, que pues apunta no nada más al futuro, sino yo diría al presente, ¿no? De lo que estamos viviendo al día a día. Mi pregunta concreta, para no alargarme, es ¿qué se ha podido hacer o cómo han ustedes lidiado no con el problema tecnológico, que como decía el maestro, somos migrantes digitales, o con el problema metodológico que se lleva a cabo, sino con la resistencia natural que existe en la mayoría de nuestros docentes? Porque es una realidad, ¿no? Sabemos que muchos profesores caen en una zona de confort, como decía el doctor, cuando no hay una vocación, muchas veces lo que se quiere es simplemente llegar y quedarse en un punto. Bueno, la innovación por sí misma no nos permite eso. Desgraciadamente sabemos que se da. Y las resistencias a veces son fuertes, que incluso puede llevar a problemas ya más de tipo laboral y demás cosas, ¿no? ¿Cómo han ustedes podido motivar, invitar y hacer que los profesores realmente se comprometan a este tipo de trabajo? Quiero leer una pregunta porque me la pasaron por escrito, pero es para el doctor Salinas y se tiene que ir, entonces la voy a poner como parte de estas 3 primeras preguntas para que pueda participar el doctor y salir corriendo, tiene que ir a un evento. Gracias. Nos preguntan si la UNAM sería la matriz o el ejemplo para hablar de educación en referencia a otras instituciones de educación superior. Y no entiendo bien la pregunta, dice, si bien la UNAM es un modelo, ¿qué podemos pensar fuera de la UNAM? La pregunta de Demetrio Valdés, de la Universidad Inca de México, de la carrera de Administración del Tiempo Libre, y no sé si está presente y nos pudiera aclarar un poquito la pregunta. No sé. Perdón, no, bueno, no
no sé si capté bien la pregunta, es ¿qué pensaría sobre Si la el UNAM papel de podría la ser UNAM en el como modelo para otras contexto instituciones. general? Bueno, pues yo creo que todos sabemos la gran importancia y valor que tiene la universidad en el contexto nacional y en contexto internacional, ¿no? Es una universidad, pues, evidentemente de gran valor y que está explorando en su docencia. Yo creo que uno de los factores importantes de la UNAM es que tiene su bachillerato como parte de ella. Yo creo que este es un gran valor de la universidad y eso nos permite nutrirnos de esa pertenencia a la universidad para enriquecernos en el vínculo y en el contacto que podemos tener de manera muy natural con facultades, centros, institutos, ¿verdad? Y compartir esas experiencias de formación. Yo creo que eso es un valor muy fundamental, muy importante de la UNAM. Y en este caso, bueno, el bachillerato en particular, ambos bachilleratos son, me parece, extraordinarios. En particular, digamos, el Colegio de Ciencias y Humanidades, como yo decía en la presentación, nace bajo la perspectiva de constituirse como un motor innovador en la enseñanza. Y ese reto lo ha asumido la población docente del colegio a lo largo de 45 años de manera evidentemente diversa y dispar, porque no todo es homogéneo, pero una amplia población de docentes siguen marcando su docencia en esa perspectiva, en la perspectiva de tener en el centro de su labor el estudiante, los aprendizajes del estudiante y tratar de no reproducir simplemente la información, sino contribuir a generar aprendizajes significativos. Y me parece que la visión del modelo educativo del colegio desde su origen comparte estas directrices que ahora son muy generalizadas en el mundo actual y nosotros hemos buscado caminar desde hace 45 años en esa dirección. Yo creo que eso aporta algo como parte de la universidad a nuestro país. Y la resistencia de los docentes. Bueno, y de la resistencia, yo creo que es un fenómeno generalizado, ¿no? Siempre el cambio resulta algo difícil de asumir por diversas circunstancias. Entonces, siempre hay, digamos, yo diría que alguna población que puede tener esa característica, yo creo que es menor a la que se compromete por seguirse formando, por seguirse actualizando, y que las tareas que buscamos hacer es alimentar espacios de interacción, ¿no? Yo creo que en la medida en que el profesor encuentra una vida académica interesante y rica, se va compenetrando y se va motivando a avanzar en esa dirección. Yo creo que ese es el esfuerzo que ha hecho el colegio, ¿verdad? El promover el trabajo colectivo, el trabajo en grupos, el trabajo colegiado, y creo que eso contribuye a ir incidiendo, digamos, en quienes sienten reservas para actualizarse, pues que de alguna forma, si el ambiente en el que se está viviendo marca esa dirección, es más fácil que se involucren, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de hacer en el colegio, promover ese tipo de espacios de discusión y de interacción. Perdón, yo me voy a tener que disculpar, Sí. me da mucha pena, pero... Sí, no te preocupes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, pero mis colegas que... Quedan aquí. Gracias. Una disculpa. Sí, Bueno, con la intención de tratar de dar más elementos de cómo se ha superado esta resistencia. Bueno, de entrada, no la hemos superado del todo, ¿no? Si se ven ahí los datos que tenemos, pues no están todos los grupos ni todas las materias. Pero creo que la forma de superarlo, y ese es un problema que creemos que es de conducción, es en la claridad de lo que van a obtener. Si, así como está planteado, decimos que este profesor va a obtener como producto, como elemento de su hacer, esa reflexión del trabajo en el aula. Esa reflexión del trabajo en el aula la puede recuperar y la puede enriquecer. Creo que ese es el aspecto central con el que podemos contribuir. Definitivamente la resistencia de los profesores tiene muchas vertientes, tiene muchos ejes,
Pero en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer para ir reduciendo esa resistencia es la pertinencia de la tarea, la calidad del resultado y sobre todo recuperar el trabajo, la experiencia, lo que llamo yo la tradición que muchos grupos de trabajo han tenido. Yo creo que reencauzar, enriquecer esa tradición es la manera, una de las formas, desde este proyecto, como se puede ir reduciendo esa resistencia. Pues prácticamente creo que como proceso innovador, como experiencia innovadora, de pronto también se da un proceso disruptivo, ¿no? Y todos como humanos estamos pues resistentes muchas veces al cambio, ¿no? A las innovaciones. Y me parece que cuando logramos, dijera fulano, que ese docente o ese colega se vuelva agente de la innovación, tenemos un camino bastante amplio recorrido, porque entonces es el que propaga y propicia de manera multiplicada, válgase la redundancia, esta innovación que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Desde la CUAED en el terreno de la educación continua para docentes, no solo atendemos a los docentes de nuestra casa de estudios, hemos tenido la suerte de atender a docentes de otras universidades, atender a docentes de otros niveles educativos y como proyectos extraordinarios a inclusive entidades a nivel gubernamental, y nos percatamos que el docente en general, como una cultura académica en general, pues sí se confronta quizás a un alumno nuevo o a un alumno medianamente empoderado de tecnología, pero nosotros tenemos la ventaja, ¿no?, de que podemos identificar esas áreas de oportunidad. Sabemos que los estudiantes, una gran desventaja que tienen es que no leen y no escriben y no se expresan como debieran hacerlo en un nivel educativo como el nuestro. Y creo que una de las áreas de oportunidad como docentes es irlos seduciendo a ciertas estrategias que también le permitan generar esas fortalezas, ¿no? Creo que hay muchas cosas por hacer, pero en esencia la docencia de esta universidad pues es evidentemente el reflejo de muchas universidades, ¿no? Ser una universidad nacional, ser una universidad que como área sustantiva, además de la docencia, tiene la investigación, la vinculación, pues existen muchos mecanismos de poder encontrar áreas de colaboración con otras entidades, ¿no? Y no solo la universidad de nuestra entidad, sino de otras más entidades, ¿no?, a nivel nacional, internacional. Bueno, ahorita seguimos con las preguntas. A mí me gustaría agregar que la resistencia al cambio, como dijo Conchita, es natural, ¿no? Y una de las cosas que creo que hay que tomar en cuenta es que, primero, que es natural, por tanto va a haber resistencia y entonces no hay que sorprenderse de que la haya. Y hay cosas que se pueden hacer frente a esa resistencia. Una de ellas es, que decía el doctor, reconocer en el otro lo que ya sabe. Reconocer en el otro las fortalezas. Y reconocer junto con el otro el problema para el cual se está buscando una solución, porque si no, una innovación parece una imposición. Cuando parece una imposición, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Va directito al fracaso. Y otra cuestión que yo considero importante es el acompañamiento durante la implantación de cualquier novedad, ¿no? Llegar con un nuevo diseño curricular, dejárselo en el escritorio al profesor y decirle, bueno, a partir de ahora vas a ser un docente nuevo con un nuevo diseño curricular, no, pues está visto que no funciona. Digo, hay mucho estudio de cambios curriculares sin acompañamiento que no llegan al aula, ¿no? Entonces, pues la resistencia también requiere de acompañamiento y de facilitar. Me gustaría retomar algo que dijiste, Conchita, hace rato. Sí somos superhéroes los docentes, pero yo creo que la institución tiene que hacerse cargo de que hay condiciones que deben cambiar, ¿no? Y que no se le puede pedir todo a la voluntad del docente. Porque si bien hay docentes que pueden hacer de todo en las condiciones actuales,
pues yo creo que sí hay que entender que hay que cambiar condiciones, las que tú decías, para que pueda realmente ejercer su profesión. Y creo que eso también hará que haya menos resistencias por lograr vincularlo. Sí, y yo creo que, perdón, en ese sentido, el docente debe de encontrar el sentido de su formación, debe elegir, ¿no? Tiene la posibilidad de elegir, pero debe encontrar para qué lo estoy haciendo, por qué me estoy formando, por qué quiero, qué utilidad, porque hay que ver la utilidad también de los cursos. Si bien no estamos por una formación meramente instrumental, pero al docente lo que le preocupa es resolver problemas. Cómo resuelvo un problema, cómo abordo una situación específica. Entonces, en esta búsqueda de darle sentido a su práctica y a los propios cursos, pues ahí es donde podemos incidir, ¿no? Sí, perdón. Ay, perdón, es que no veo el micrófono. Sí, buenos días, tardes. Frida Sacaula, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Yo quisiera plantear 3 puntos que me parecen fundamentales. Los iba a formular como pregunta, pero lo puedo hacer para destacar los documentos que existen en el Consejo, precisamente para efectos de seguimiento de la implantación de planes y programas de estudio. El primer documento se encuentra en el sitio del Consejo, cap.unam.mx. Son los lineamientos generales para el seguimiento de la implantación y operación de los planes y programas de estudio. Este documento es un documento, me parece, muy completo, que tiene 3 grandes ámbitos, que es el de la gestión académica, la infraestructura, servicios y los equipos, el programa de formación docente y el aspecto de la aplicación, en donde se sitúa esta investigación de la que hablaba el doctor Salinas. Este documento lo encuentran, repito, en la parte de documentos del Consejo Académico del Bachillerato. Enseguida, también poner a su disposición los instrumentos electrónicos con la ayuda de la DGTIC, que se pusieron en operación para el análisis de la congruencia interna de los programas de estudio del bachillerato de la ENES Morelia. Están a su disposición también y son muy útiles para valorar la congruencia interna de los programas de estudio. Y por último, el núcleo de conocimientos y formación básicos del bachillerato. Creo que en este momento en que se realiza la actualización de programas de la Escuela Nacional Preparatoria, del CCH y del bachillerato a distancia de la UNAM, sería muy importante tener como telón de fondo lo que este documento plantea en términos de aprendizajes en la educación media superior en el contexto del bachillerato de la UNAM. Y por último, insistir en que a estos programas fundamentales de los que han hablado, de formación docente, habría que añadir un punto también fundamental que se señalaba ya también en la ponencia del doctor Salinas, de las didácticas específicas. ¿De qué manera todo esto se concreta para la enseñanza de la historia, de la química o del lenguaje? Tienen, me parece, diferentes concreciones y además los desarrollos disciplinares son los que dan la pauta para la actualización curricular. Es decir, los grandes avances disciplinarios tienen que estar también como telón de fondo en esta actualización. Así las cosas, veremos que las maestrías en educación media superior que se imparten actualmente son ya
programas que están en operación y que bien podrían participar para evaluar esto del seguimiento curricular. Gracias. Sí. Bueno, agradecemos estos comentarios que hacen sobre los lineamientos que tiene el CAP, porque pues nos permite ubicar en qué sentido y cuál es la orientación principal la que estamos haciendo. Sí, en verdad los planteamientos que dicen de seguimiento y evaluación tocan muchos aspectos. Institucionalmente se están tocando, pero referido a este de seguimiento y evaluación de los programas del tronco común, queremos hacer énfasis en su aplicación en el aula. Este es un problema de suyo ya difícil, porque tenemos que, por un lado, ir recabando esa información metódicamente, sistemáticamente, de lo que hacen los profesores en el aula. Ese es un indicador que tiene que estar en el seguimiento y en la evaluación conjuntamente con todos los otros aspectos que institucionalmente deben de cubrirse. Pero en esta primera etapa y en este programa estamos haciendo énfasis en esto de recuperar primero cómo están leyendo, cómo están percibiendo los cambios que se proponen. Eso es lo que de alguna manera le estamos llamando que detecte la innovación en los programas. Y si consideran que no la hubo, pues que reflexionen y digan por qué no lo hubo. O sea, no es necesariamente la respuesta debe ser sí. Y creemos que esta propuesta de estar desde la práctica puede enriquecer otros elementos. Por ejemplo, el uso de la tecnología, que también lo tocamos, y la incorporación de esto último que decía de los desarrollos disciplinarios. Yo creo que las propuestas de nuevos aspectos de la disciplina sería muy provechoso, sería muy rico si los encontramos desde la actividad en el aula. Más allá de otros aspectos, creo que este programa, como parte de las conclusiones que también ya se mencionaron y del propósito del mismo diplomado, es centrarnos en ese aspecto que consideramos fundamental en el desarrollo de los docentes y de los alumnos. Gracias. ¿Alguien quiere decir? ¿Todavía? Hay más preguntas. Sí, ¿me escucha? No. ¿Hola? No. Yo quisiera decir algo. Pues aquí está. Ahora Okay. sí. Muy rápidamente, muchas gracias por atender mi pregunta. Soy Lilian Dabdú, egresada, docente, jubilada de esta máxima casa de estudios. Me interesaría preguntarles cuál ha sido la experiencia con estas innovaciones, con este trabajo con los docentes, si han tenido la oportunidad de recoger las experiencias y las opiniones de los estudiantes. ¿Cómo han vivido ellos estas prácticas docentes innovadoras? Bien. Sí, yo. Hola. En este momento la voz cantante es la de los profesores. Y eso también ha sido variable porque varios de los profesores, y en esta recuperación, parte del registro de la actividad en el aula ha sido qué piensan los alumnos. Y entonces, bueno, pues no me quise así, por ejemplo, pensar un poco en esto de cómo se concreta. Y ha sido dos estrategias, una en historia y una de química, que nos han mostrado de una manera, bueno, y otra de redacción, que nos han mostrado de una manera muy clara lo que les está pasando a los estudiantes. Y voy a usar la de redacción para no alargarme. Ahora en redacción los alumnos tienen que ser mucho más productores que lo que éramos hace 30 años, ¿no? Entonces, una de las cosas que les están enseñando es mucho de la cuestión creativa dentro de la literatura, y hay un ejercicio donde tienen que hacer finales. Para no hacerles el cuento largo, que se trata de eso, lo que hacen es que les dan un pedacito de un cuento,
y los alumnos tienen que crear el final sin haber leído el final del cuento. Y por ejemplo, muchos de los reportes que hacían los alumnos eran, es que yo lloré porque no era como mi final, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas es cuando dices, ese es el maestro, que es el superhéroe, que te lleva esa información del alumno, así como hay alumnos que sí nos han dicho, pues no sirvió porque nos faltó, por ejemplo, la de química nos decía, yo cuando hicieron esta actividad vi que los alumnos estaban muy entusiasmados con este punto, pero no habían entendido una diferencia entre tal y tal concepto, que yo creí que ya estaba superado. Entonces, eso se está colectando ahorita, es parte de estas experiencias que hablaba el doctor, que van a ser de las memorias, que esperamos que, bueno, pronto se publiquen, porque yo creo que sí, hay mucho donde se puede ver, y sí, la opinión de los alumnos es una de las que muchos maestros sí están recuperando, pero es parte de su investigación de ellos. Bueno, nos queda la última intervención porque tenía la palabra Conchita y ya se nos acabó el tiempo. A mí me parece importante historizar los procesos de formación de los docentes. ¿No se escucha? ¿No? A ver, otra vez, ahora sí. Historizar los procesos de formación de los docentes. En la UNAM ha habido grandes esfuerzos por formar a los docentes. Tuvimos la Comisión de Nuevos Métodos, tuvimos el Centro de Didáctica, tuvimos CEUTES, tuvimos el CICE, tuvimos el PAS. En fin, cada vez se fue ampliando, desaparecen unos, aparecen otros. Sin embargo, yo creo que las condiciones y el contexto para los que se realizaron estos proyectos, se impulsaron, eran otras. Creo que aquí lo importante, ya me parece necesario, compartir esas experiencias en este contexto, en este momento, y recuperando todo esto que se ha dicho, la normatividad, tenemos un marco de docencia, tenemos una serie de reglamentos, pero realmente, ¿qué hace el docente en el aula? ¿Cómo se siente el docente en el aula y cómo lo va resolviendo? Creo que esto ha sido una de las preocupaciones que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos en cuanto a la formación de los docentes. No solamente determinar qué debe de aprender, qué debe de hacer, sino qué requiere para su práctica a partir de su experiencia y de sus necesidades, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, perdón, para todos los que tuvieran alguna otra pregunta, les pido que si la quieren pasar por escrito, con mucho gusto para que nuestros ponentes las conozcan. Vamos a ir a un receso y nada más para terminar, creo que nada más claro que los docentes son la clave fundamental en cualquier innovación educativa que se quiera promover, echar a andar, y pues felicidades a todos los docentes que hacen posible esta universidad.